Dios te bendiga y bienvenido a este servicio en vivo a través de Facebook Live. Es un placer que hayas elegido este día, esta hora, para estar escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Saludo a los hermanos de la iglesia de Tajanga, pero también a los amigos que se conectan a través del Facebook, a través de YouTube, y también a los que están en diferentes lugares del mundo conectándose para mirar este momento de adoración y de palabra de Dios. Quiero invitarles a los que están en casa, que ya saben que este es un culto familiar, a que se una con su familia, con sus hijos, con sus esposos, para que estén un momento juntos de adoración, para escuchar la palabra, meditarla en su casa, orar juntos y pedir por cada petición que usted tiene delante del Señor. Para eso también yo le voy a invitar a que hagamos una corta oración y después vamos a entrar en lo que es el estudio de la palabra del Señor este viernes. Padre, venimos ante ti agradecido por todo lo que haces con nosotros. Venimos agradecido por los tiempos que estamos viviendo, Señor, porque tú sabes por qué haces las cosas. Venimos, Dios mío, agradecidos ante ti, sobre todo, porque queremos ser cristianos ejemplares. Cristianos, Dios mío, que los demás anhelen imitarnos, porque nosotros te imitamos a ti. Yo te pido, Señor, que toques cada corazón de los que están mirándonos y escuchándonos a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 10. Lo voy a leer todo porque lo voy a utilizar todo rápidamente en la enseñanza. Y me gustaría, pues, que tomemos este tiempo para aprovechar de comer la palabra, de digerirla bien, no andar quizás tan apresurado, una sola cita, sino que desglosemos bien el capítulo 1 de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor, si ya tienes ahí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 al 10. Dice: Pablo, Silvano, que tal vez otras versiones digan Silas, y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Estas eran regiones del norte y del sur de Grecia, respectivamente. Dice que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta hermosa noche me gustaría compartir con ustedes acerca del tema: difundamos buenos rumores. Difundamos buenos rumores. ¿Es usted de las personas que se asombra del poder del Evangelio y de lo que Cristo hace a través del Evangelio? ¿O es usted
de las personas que se quejan. O tal vez usted no se queja, sino que encuentra gozo en el Señor Jesucristo cuando incluso está sufriendo. ¿Somos ejemplo nosotros como hijos de Dios al mundo y a los creyentes? Esas son las interrogantes que me gustaría que tenga en su corazón y en su mente mientras nosotros hablamos de la enseñanza de ahora. Porque el Señor a nosotros nos manda a que seamos ejemplo de los demás, a que difundamos buenos rumores del Evangelio por nuestra manera de vivir. Quiero empezar hablando de los primeros versículos de la carta a los tesalonicenses, del versículo 1 al 5. Pablo, en primer lugar, oraba por los tesalonicenses. Él oraba, dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo oraba por ellos y rogaba por nombre de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ese debe de ser la vida del líder espiritual, del pastor. Incluso de cada creyente que busca a Dios de corazón, debe de ser una vida de intercesión, una vida de oración, pidiendo por los demás por nombre y dando gracias a Dios por cada uno de los hermanos y de las personas que nosotros conocemos. Entonces Pablo primero le da gracias a Dios y le dice: yo reconozco, yo los menciono a ustedes en mis oraciones, y reconoce además de eso el buen trabajo que ellos habían hecho, y da gracias también a Dios por ellos, por el trabajo que habían hecho. ¿Por qué? Porque el mensaje que se predica ahora muchas veces, de que hay que aceptar a Cristo para ser salvo y hasta ahí termina todo, es un mensaje falso. El mensaje verdadero del Evangelio debe de ser de que sí hay que aceptar a Jesucristo para ser salvo, pero tiene que haber fruto, tiene que haber una vida transformada. Tenemos que mostrar que de veras nosotros hemos nacido de nuevo y que ahora somos hijos de Dios. Por eso es que Pablo reconoce el buen trabajo de ellos, porque ahora ellos estaban dando buen fruto, estaban dando un fruto de arrepentimiento. Y cuando el que se convierte a Cristo de veras quiere seguir a Dios, tiene que tener un arrepentimiento rotundo, no tiene que estar a medias. No tiene que estar a medias, tiene que decir: yo quiero servirte, Señor, yo quiero amarte a ti. Entonces el hecho de que vivamos una vida correcta en Dios, o que busquemos de Dios, es el producto de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, de la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Por eso el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar, dice, delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo reconocía de lo que ellos estaban haciendo, y que era porque ellos amaban al Señor Jesucristo, estaban dando frutos dignos de arrepentimiento y estaban con amor, mostraban la fe que tenían en Dios. No se queda ahí nada más el verso 3, sino que en el 4 Pablo también le recuerda que ellos habían sido elegidos por Dios para hacer lo que estaban haciendo. A nosotros no nos eligió el hombre. El versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Significa de que Dios nos eligió a nosotros. Dios le eligió a usted, mi amigo, mi hermano, para que sea salvo. No nos elige el hombre para ser salvo. No nos salva el hombre. Es Dios que nos ha elegido. Quizás muchos quisieran tener el privilegio de ser cristianos, de ser hijos de Dios y servirle a Dios como los hijos de Dios que le servimos, pero no lo tienen. Posiblemente no los ha elegido todavía el Señor, no porque Él no quiera, sino porque usted tiene que dar el paso, aceptarle al Señor. Él ya predestinó para que fuéramos salvos. Si nosotros venimos a Él arrepentidos de corazón, es de nada más tomar el don de Dios, el regalo de Dios. Y dice: Él nos eligió. Entonces el hecho de que no sea cristiano ahorita no quiere decir que Dios no lo ha elegido todavía. Dios lo tiene en la mira, pero va a llegar el día de que usted le va a entregar su corazón al Señor Jesucristo. Pero a los que hemos aceptado al Señor, ya Dios nos eligió. Y Pablo le reconoce y le dice: ustedes no son cualquier cosa, ustedes son elegidos de Dios. Ustedes son hijos e hijas de Dios, no somos cualquier cosa. Por eso nosotros, hijos de Dios, somos personas, hermanos, respetables, hijos e hijas de Dios, porque dependemos de un rey que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. También seguimos en el verso 5, cuando Pablo recuerda de cuán pecaminosos en realidad éramos nosotros, y que seguimos siendo pecadores, y que Dios todavía sigue obrando en nosotros. Ningún cristiano es perfecto. El hecho de ser cristiano no quiere decir que somos perfectos.
estamos en un proceso de aprendizaje, y estamos en un proceso también donde Dios nos está transformando y nos está quitando cosas que quizás no le agradan a Dios. Entonces Él le recuerda de que ese cambio solamente puede ocurrir por medio del Evangelio, del poder del Evangelio. Y el versículo 5 menciona y dice: por nuestro Evangelio, dice, perdón, pues nuestro Evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces Pablo les empieza a decir nuestro Evangelio. No que Pablo o que el Evangelio fuera de Pablo, como muchos por ahí enseñan. Hay un creyente musulmán en El Salvador que enseña de que el Evangelio que nosotros tenemos es producto de la mente de Pablo. Esa es una falsedad. Él fue a quien Dios se lo dio, pero el Evangelio es de Jesucristo. Aunque Él dijo nuestro Evangelio, han creído en nuestro Evangelio llegó. No estaba diciendo de que hay otro Evangelio, sino que estaba diciendo que ese era el Evangelio que ellos predicaban, no que ellos lo hayan generado. Entonces no malentendamos eso. Cuando Pablo o cuando Dios usó a Pablo, lo estaba usando como un instrumento para darnos la palabra de Dios a través de él, como usó a cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento, o incluso a Juan el Bautista para predicar el mensaje de arrepentimiento. Entonces, por eso el Pablo fue específico más adelante con los Gálatas, y les dice que no existe otro evangelio, solamente el evangelio de Cristo, no existe. Y les dice en Gálatas 1, 6 al 8, dice: estoy maravillado, le dice a los Gálatas en este caso, de que tan pronto os hayáis alejado del Dios que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego el versículo 7 aclara y dice: no es que haya otro evangelio, no existe otro evangelio, como algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No existe otro evangelio. Y aclara en el 8 y dice: si aún nosotros, ahora sí está diciendo Pablo, si yo le anuncio, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que traducido es sea maldito. Entonces Pablo está reconociendo de que cuando él dice nuestro evangelio, es como que diga yo nuestro cristianismo, nuestra Biblia, es nuestro evangelio, lo que Dios nos ha regalado. Y dice: cuando ustedes escucharon, dice, de vuestro evangelio, que era un evangelio con poder, porque el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio lleno de poder del Espíritu Santo. No es cualquier evangelio, es un evangelio transformador, es un evangelio que cambia, es un evangelio que da vida. No es una religión muerta, no es la historia de cualquier hombre, es la historia de la misma palabra de Dios. Es Dios mismo hablando y transformando vida. Y eso de que Dios nos transforma poco a poco debería de hacernos a nosotros humildes, porque lo que produjo ese cambio en nosotros no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios y el poder del evangelio. Entonces debemos de nosotros ser más humildes y reconocer que nosotros tenemos una vida nueva y hemos sido transformados por el poderoso evangelio de Jesucristo. Ahora entramos a los versículos siguientes, del versículo 6 al 9 y al 10, porque Pablo había oído rumores del ejemplo de los tesalonicenses. Había escuchado que la gente decía buenas cosas de los tesalonicenses. Y qué bonito cuando alguien habla bonito de uno. Y qué bonito cuando los rumores que se escuchan de nosotros son buenos. Pero qué feo cuando alguien dice: no, a fulano yo lo vi entrar en un lugar de esos antros. A sutano yo lo vi allá haciendo no sé qué cosas, hasta en público. O fulano dijo tal cosa o habló mal. Entonces, qué feo, ¿no? Pero cuando Pablo habla de que había escuchado rumores, no eran los rumores malos, eran rumores buenos que habían escuchado de ellos. Y Pablo los felicita a los tesalonicenses por esos rumores, porque esos rumores glorificaban al Señor. Le dice el versículo 8 al 9, porque dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo de que nosotros, no tenemos necesidad de hablar nada. Y dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo
y verdadero. Entonces, Pablo les reconoce y les dice, ¿saben qué? Nosotros ni siquiera tenemos necesitamos dar testimonio de ustedes, porque sus mismos hechos, su conversión genuina, el amor que han mostrado hacia nosotros y hacia los demás, se ha hecho tan famoso. Ustedes están en boca de todo mundo. Y no es un rumor malo, como les vuelvo a repetir, sino que hablaban en bien. Porque cuando nosotros hacemos el bien, no es necesario que nadie nos defienda. El Evangelio mismo nos defiende. Y nuestros hechos mismos nos defienden. El testimonio que honra a Jesucristo nos defiende. Y Pablo le dice, estoy contento de que escucho buenos rumores y que la gente está hablando, y no nada más está hablando, sino que también están reconociendo de que lo que ustedes están viviendo es un evangelio de poder, es un evangelio de cambio. Esta carta a los tesalonicenses, por lo menos el capítulo 1, y yo creo toda, ¿verdad? Es la carta que todo pastor le gustaría escribirle a una iglesia. Qué anhelo y qué gusto sería y qué alegría que un pastor le escribiera a la iglesia todos los fines de semana: estoy contento de todo lo que se escucha de ustedes. Allá los vimos predicando la palabra en una esquina de una tienda. Allá los vimos regalando comida a los necesitados. Y qué bonito, y estoy contento como pastor. Esa carta es la carta que todo pastor debería anhelar de escribir de su iglesia. Y de hecho, nosotros somos la iglesia y nosotros podemos hacer ese cambio. Porque en realidad, como ya les dije antes, no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros. Él es el que hace el verdadero cambio. Entonces, a veces nos olvidamos de que nosotros somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20, Pablo le recuerda a los corintios y le dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que está hablando en la primera parte del versículo es de que nos reconoce de que los hijos de Dios somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es el representante de un país. Es el que está viviendo en un país extranjero, pero ahí en ese lugar, aunque esté en un país extranjero, sigue siendo de su nacionalidad. Por ejemplo, en México existe la embajada americana. Los que están ahí son americanos, sirviendo en un país diferente. Y Dios nos dice, ustedes son embajadores, nosotros somos embajadores. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo en este mundo, que no es nuestro. Porque Cristo dijo que están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros esperamos, como dice la Escritura, una ciudadanía que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y nosotros somos representantes, embajadores del cielo. Entonces, como tales, debemos de conducirlo como embajadores y representantes del cielo, como hijos de Dios verdadero. Y le dice, nosotros a veces nos olvidamos de que somos embajadores de Cristo, de que no somos cualquier cosa, somos alguien especial. Entonces, cuando otros hablen de nosotros, como le vuelvo a repetir, a mí me gustaría que esa persona que habla de mí dijera, bueno, si esa persona es así porque Cristo lo cambió, yo quiero ser como esa persona. Y que glorifiquen a Cristo en nosotros. Y ese debe de ser el anhelo de todos nosotros, mis amados hermanos, mi querido amigo. Entonces, no nos ganamos nosotros la gracia tampoco de Dios o el cambio que nosotros tenemos de la vida antigua a una nueva. No lo ganamos nosotros por nuestras obras. Y yo no estoy diciendo, empiecen a hacer obras porque eso los va a salvar. No. Pero ¿sabe qué? Por medio de las obras que nosotros hacemos, por nuestras actitudes, por nuestro carácter, por nuestra forma de vivir, que es considerada quizás una obra. Yo no soy salvo por esa obra, pero sí hablo del amor de Dios a través de esas obras. Yo represento a Cristo a través de esas obras. El amor de Dios se refleja en mí a través de lo que yo haga. Entonces, por eso es importante de que reconozcamos de que no vamos a hacer las cosas para ser un religioso más o para mirarnos bien ante los demás, sino porque lo estamos haciendo para que Dios se vea bien, para que Dios sea glorificado en todo. Bendito el nombre de Dios. Y luego, por último, de los últimos versículos que quiero compartir con ustedes, Pablo menciona lo sorprendente que es que ellos reflejaban a Cristo y lo reflejaban en medio de sufrimiento, en medio de dificultad. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación.
Y no está hablando de la gran tribulación que viene, sino que en medio de grandes problemas, quiere decir. Con gozo del Espíritu Santo, el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Y dice, ellos han recibido la palabra, ustedes se convirtieron a Cristo, nos imitaron a nosotros, los apóstoles, dice Pablo, y también imitaron a Cristo, como él ya lo había dicho antes a los corintios, en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y dice, nos han imitado al Señor, y por eso, ¿qué ha pasado con ustedes? En medio de problemas, quizás de persecución, de dificultad, de críticas, en medio de eso, ellos eran imitadores del Señor Jesucristo. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque el cristiano no se goza en Dios nada más en los tiempos buenos. El cristiano debe de gozarse en Dios, aún con más razón en los momentos de dificultad. Algunos están pensando que ahorita ya estamos en proceso de la gran tribulación. Corregimos eso. Nosotros no estamos en la gran tribulación todavía. Eso puede ocurrir, sí puede ocurrir pronto, pero no necesariamente. Pueden pasar años también. Entonces no estamos viviendo la gran tribulación, y no me estoy refiriendo a esa gran tribulación, porque algunos andan muchos rumores por ahí de que ya el fin ya viene. Tengamos tranquilidad, Dios sabe lo que está haciendo, Dios está tratando con su iglesia, pero Él quiere que en esta tribulación que estamos pasando, pasajera, que es una pandemia que no va a ser eterna, Él quiere probarnos para ver si de veras estamos siéndole fieles a Dios o no. Él quiere probarnos si de verdad nosotros amamos a Dios o no. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, que la gente rumore que somos imitadores de Cristo, y que al imitar a Cristo, nosotros lo hagamos con gozo, con alegría, porque dice que ellos lo hacían en el gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Que ellos estaban orgullosos de imitar a Cristo. Ellos no se avergonzaban del Evangelio, como un hijo que quiere parecerse al Padre. Se goza, se siente como que está imitando a un superhéroe. Él se siente orgulloso. Nosotros, como hijos de Dios, hay que sentirnos orgullosos de ser imitadores de Cristo. Hay que gozarnos en el Espíritu Santo, y con ese mismo gozo dice que recibían la palabra de Dios. ¿Qué significa también eso? Que cuando uno tiene el gozo del Espíritu Santo, la palabra de Dios se goza más. La palabra de Dios, usted la goza y la vive más. ¿Por qué? Porque aunque esté pasando dificultad, sigue confiando en la palabra y tiene un gozo más grande que nunca. Es más, yo me atrevo a decirle que cuando uno está pasando por dificultades, es cuando más cerca está de Dios, es cuando más busca de Dios, y es cuando más ancla su fe en Cristo Jesús. Entonces, sigamos confiando en el Señor y sigamos provocando un rumor en los demás, pero no cualquier rumor, que sea el rumor del bueno, que sea un buen ejemplo, que la gente esté hablando de nosotros cosas buenas. Por favor, hermano, sigamos este camino del Evangelio. Es el mejor que ha elegido usted. Yo le quiero dar gracias a Dios por su poderoso Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio que transforma nuestras vidas cada día. Yo le quiero dar gracias a Dios y le pido que nos ayude a vivir cada día agradecido por lo que Él nos ha dado, por la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y le quiero dar gracias a Dios de antemano, que el testimonio que estemos dando nosotros sea simplemente para honrar el nombre de Dios y no ponerlo abajo. No permitamos eso nunca. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Buenos rumores, difundamos buenos rumores. Dios me los bendiga. Adelante, en el nombre de Jesús. Amén.